En nuestro último relato vimos dos caídas, una íntima en el silencio de una tienda y otra monumental, en una llanura a la vista de todo el mundo. La historia de Noé y la historia de la Torre de Babel. Parecen eventos extraños, lejanos, pero son como espejos increíblemente precisos de la condición humana. Y nos hacen preguntas que todavía hoy nos incomodan. En este vídeo vamos a explorar juntos las lecciones que se esconden en la vergüenza, el orgullo y nuestra eterna lucha entre la unidad y la separación. La primera reacción al oír esta historia es centrarnos en la borrachera de Noé, pero la narrativa parece poner el foco en otro lado. Noé, el héroe, nos es mostrado en un momento de absoluta vulnerabilidad. La historia no lo condena, simplemente nos dice: hasta los mejores de entre nosotros tienen momentos en los que se derrumban. La verdadera lección aquí no está en la caída, sino en la reacción de los hijos ante ella. El error fatal de Cam no fue ver a su padre en un estado lamentable. Su error fue salir corriendo, a contarlo, a exponerlo. En las culturas del honor, atacar la dignidad del patriarca es atacar el corazón de la familia. Sus hermanos, en cambio, nos dan una lección de sabiduría social. Su gesto de caminar hacia atrás con un manto significa: nos ocupamos del problema sin recrearnos en la vergüenza del que ha caído. Y esto nos habla directamente a nosotros. Vivimos en la era de la exposición. Cuando alguien comete un error, un amigo, un familiar o una figura pública, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Es la de Cam, sacar el móvil y exponerlo en la plaza pública digital? ¿O es la de Sem y Jafet, buscar la manera de restaurar la dignidad en privado? Esta historia de hace milenios nos pregunta si somos constructores de puentes o mercaderes de la vergüenza ajena. Cuando miramos la historia de la torre, la palabra que nos viene es orgullo. Y es cierto. La frase "hagámonos un nombre" es el manifiesto de la humanidad poniéndose en el centro, buscando la gloria para sí misma. Pero hay otra capa más profunda, el miedo. Por si fuéramos esparcidos. Recordemos que el mandato era: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. La torre es un acto de rebelión contra ese mandato. Es el intento de crear un centro de poder único para controlar el futuro y evitar la incertidumbre. Es el miedo a la libertad lo que les lleva a construir su propia jaula de oro. La historia parece advertirnos sobre el peligro de la unidad forzada. Cuando toda la humanidad se une bajo un solo idioma y un solo megaproyecto, si éste se corrompe, arrastra a todos a la ruina. No hay escapatoria. Desde esta perspectiva, la intervención divina no es un acto de celos, sino de misericordia severa. Es una intervención para salvar a la humanidad de su propio éxito, forzando una pluralidad de pueblos para que ningún poder humano pueda volver a ser absoluto. A primera vista, la confusión de las lenguas parece un castigo terrible, y sin duda para los que lo vivieron fue el caos. La comunicación se rompió, pero si lo miramos con detenimiento, esta separación forzó el nacimiento de múltiples pueblos, cada uno con su propia visión del mundo. Y aquí es donde la narrativa bíblica nos ofrece una de sus simetrías más bellas y reveladoras: la conexión entre Babel y el día de Pentecostés. El patrón es fascinante. En Babel
los hombres usan su unidad lingüística para glorificarse a sí mismos, y el resultado es la incomunicación. En Pentecostés, los apóstoles son llenos de un espíritu que no busca la gloria propia, y el resultado es una comunicación milagrosa. Y aquí está la clave que a menudo se nos escapa. El milagro de Pentecostés no consiste en que todos vuelvan a hablar un único idioma. Al contrario, el milagro es que, hablando cada uno en su lengua, los oyentes de todas las naciones los entiendan cada uno en su propia lengua materna. El Espíritu Santo actúa como un traductor del corazón, permitiendo que el mismo mensaje de fraternidad y esperanza sea comprendido por personas de orígenes completamente distintos. La lección que nos deja este arco narrativo es profunda. La solución divina a las barreras humanas no es imponer la uniformidad, sino inspirar una comprensión que trasciende nuestras diferencias. La verdadera unidad, parece decirnos, es un asunto del espíritu, no es un asunto de la lengua. Gracias por acompañarnos. La próxima vez que pensemos en la vergüenza, el orgullo o las barreras que nos separan, quizás estas antiguas historias nos ofrezcan una nueva perspectiva. La solución a nuestros fracasos no siempre es la exposición, sino la cobertura. Y la respuesta a nuestra desunión no siempre es la uniformidad, sino la comprensión. En nuestro próximo episodio narrativo, la historia va a dar un vuelco. Con la humanidad dispersa y sus grandes proyectos en ruinas, Dios inicia un plan B, un plan que ya no depende de la humanidad en su conjunto, sino de la fe en un solo hombre, en una tierra lejana. Te esperamos para el comienzo de la saga de Abraham en Génesis, la llamada. Hasta entonces.